Mi nombre es Danny, tengo 22 años, y esta fue la experiencia más aterradora de mi vida. Vivo y trabajo en la ciudad de Nueva York, pero no tengo automóvil, así que mi principal medio de transporte es el metro. Era un sábado por la noche y volvía a casa de una fiesta en medio de la noche. Hacía esto casi todos los fines de semana, así que estaba completamente tranquilo con tomar el metro solo por la noche. Bajé por las escaleras, entrando en la bajo tierra sin ver a nadie a la vista, siempre era un poco escalofriante. Esta estación en particular estaba muy apretada. Mientras caminaba, casi podía sentir como si estuviera siendo observado o seguido, junto con el ocasional sonido de golpes que resonaba desde una ubicación desconocida. Llegué temprano para los trenes, así que me senté en un banco y esperé. Esto parecía sacado de una película de terror. Escuché esta frase exacta: aquí, amigo. Había alguien parado en las vías dentro del túnel, asomando la cabeza y mirándome. Era un hombre de aspecto sucio, diría que de unos 40 años. Me dio una sonrisa, una horrible sonrisa amarilla con al menos 3 dientes faltantes, y pude darme cuenta incluso desde donde estaba sentado. Hice lo mejor que pude para no prestarle atención, pero no se iba. Desde dentro del túnel se escuchaban risas, y luego otro hombre de aspecto repugnante asomó la cabeza también. Este hombre también me dio una sonrisa desagradable antes de decirme que fuera a pasar el rato con ellos en el túnel. Sin embargo, la forma en que me miraban, sus ojos ni siquiera se movían, como si su vista estuviera fija en mí. Continué haciendo lo mejor que pude para ignorarlos y simplemente esperar al tren. Noté en mi visión periférica que uno de los hombres se alejó hacia el túnel, regresando momentos después con otro rostro. Tuve que mirar de nuevo, había un tercer rostro, pero este estaba encorvado y sin vida. Parecía como si uno de los hombres estuviera sosteniendo la cara del tipo hacia arriba. El sonido del tren acercándose me hizo sentir como si me hubieran quitado 1000 kilos de encima. Me levanté, listo para abordar el tren, pero cuando me acerqué al borde del andén, casi vomité al ver la escena. Los dos hombres estaban volviendo al túnel, y el segundo hombre en la parte trasera sostenía algo en la mano, algo que parecía una cabeza decapitada. Desaparecieron a la vista, hacia el lado del túnel. Cuando el tren se detuvo, entré en el primer vagón con la intención de avisar al conductor, pero no más tarde de después de que dejáramos la estación. No quería estar allí ni un segundo más. Mientras el tren comenzaba a moverse, vi piernas bajando las escaleras hasta el andén, pero eso fue todo. No llegué a ver quién era, pero lo que sí vi mientras el tren se adentraba en los túneles fue un grupo de hombres encorvados contra la barandilla, a centímetros de la ventana del tren, y todos me estaban mirando fijamente. Golpeé la puerta del conductor como un loco, gritando que era una emergencia. Él abrió y expliqué lo que acababa de ver. Se comunicó por radio con alguien a cargo de la estación, así como con un superior de la compañía que, estoy seguro, se encargó del asunto o contactó a las autoridades pertinentes o seguridad, lo que sea. Pareció una eternidad para que llegara mi parada, pero cuando lo hizo, prácticamente tuve que saltar de alegría al bajarme. Desde entonces he ido a una fiesta en la misma casa de mi amigo, pero me salté esa estación. Decidí que valía la pena dar un largo paseo extra hasta la siguiente estación. No sé si cosas extrañas suceden a menudo en el metro por la noche. Antes de este incidente, nunca me había pasado, pero después de esta experiencia, creo que debería decir que debes ser extremadamente cauteloso cuando estés en un lugar aislado como una estación de metro tarde en la noche. Mis 3 amigos y yo estábamos en Nueva York alrededor de Navidad. No decidimos irnos hasta aproximadamente las 2 de la mañana. Subimos al primer tren que pudimos tomar y, como era de esperar, estaba vacío. Para entonces, estábamos bastante sobrios. De repente, hubo un alboroto en el siguiente vagón. Miramos a través del vidrio entre los vagones y vimos a 2 hombres con capuchas, o tal vez adolescentes, parados molestando demasiado cerca de una mujer sentada en uno de los asientos, quien gritaba pidiendo ayuda. Sugiero que vayamos y les demos una paliza, pero cuando un amigo y yo nos acercamos para ver mejor, vimos que estaban armados con pistolas. Empujé a todos mis amigos para que pasaran al siguiente vagón, lejos de los hombres armados. Miré hacia atrás y vi a uno de los hombres señalándonos antes de comenzar a seguirnos.
Corrimos a través de al menos 3 vagones diferentes con los hombres siguiéndonos antes de que el tren finalmente se detuviera en la próxima estación. Todos nos escapamos a través de las viejas estaciones, buscando el lugar más cercano donde escondernos. Me separé de mis amigos, así que fui a esconderme detrás de un tacho de basura. Podía escuchar los zapatos de mis perseguidores golpeando los pisos de baldosas, así que supe que no tenía tiempo para encontrar un mejor lugar para esconderme. Miré por la abertura en la parte superior del contenedor. Ahora podía verlos mejor. Uno era negro y el otro era indio, y ambos parecían realmente jóvenes. Estaba seguro de que solo estaban tratando de robarnos hasta que escuché a uno de ellos decir: si los encuentras, mátalos. Espero que entiendas por qué casi revelé mi posición al escuchar esto, con el susto y casi derribando el contenedor de basura conmigo cuando volví a cubrirlo. Considero un milagro que ninguno de ellos me haya descubierto. Se fueron del área. Me di cuenta de que en ese momento no tenían sus armas desenfundadas. Corrí en dirección opuesta a los dos y rápidamente alcancé a mis amigos que me estaban haciendo señas desde detrás de un poste grande. Me cubrí con ellos detrás de otro poste no lejos de ese y esperamos el tiempo que creímos necesario. La gran sorpresa de la historia fue cuando vimos a la mujer del tren, a quien pensábamos que estaba siendo amenazada por los dos hombres, caminando hacia la dirección de los hombres y luego gritando algo así como ¿dónde están? No me digas que no los atrapaste. Los dos hombres reaparecieron desde detrás de una esquina, caminando hacia la mujer. El resto de lo que dijeron fue demasiado bajo para captar. Luego bajaron las escaleras a los andenes y, como pudimos suponer, esperaron otro tren para volver a tender su trampa. Como mínimo, llamamos a la policía y reportamos lo que estaba sucediendo, pero no tengo idea si alguna vez fueron capturados. Mi papá ha sido gerente de estación de metro de la MTA durante 35 años. Con este trabajo, tiene que haber un gerente de guardia en todo momento, así que prácticamente ha hecho cada turno posible a lo largo de su carrera. Eso significa que ha hecho su parte justa de turnos nocturnos. La mayoría de los trenes estaban completamente vacíos durante la noche. Dijo que esa era la única parte agradable de hacer el turno nocturno. Tiene una serie de historias graciosas y extrañas de turno nocturno para contar, pero hay una que es absolutamente aterradora. Mi papá acababa de abordar el tren para ir a su oficina en otra estación. Estaba solo cuando subió, que era alrededor de las 3 de la mañana. En la siguiente estación, alguien subió. Mi papá lo describe como un hombre blanco, alto y delgado, que llevaba una chaqueta pesada y un gorro. Le echó un vistazo rápido a mi papá antes de sentarse en el rincón más alejado de él. Mi papá dijo que se sintió incómodo ya que el tipo seguía mirándolo de vez en cuando. Cuando mi papá se detuvo, el hombre también se bajó, así como los demás pasajeros. Caminó hasta la puerta de su oficina, la desbloqueó y miró hacia atrás. El hombre de la chaqueta estaba dando vueltas a solo unos 20 metros de distancia. Mi papá entró en su oficina, cerró la puerta con llave y se sentó en su escritorio. 5 minutos después, alguien comenzó a intentar girar el pomo de la puerta. Cuando la persona del otro lado de la puerta se dio cuenta de que estaba cerrada con llave, comenzaron a golpear suavemente. Mi papá llamó: ¿quién es? Y respondieron: quiero hablar. Le dijo a quien fuera que se fuera. Dice que sabía que era problema cuando lo veía. Tenía la sensación de que era el tipo del tren, ya que esta estación en un momento como este aparentemente siempre estaba completamente vacía. Mi papá le dijo al tipo que se fuera. Continuó golpeando durante unos buenos 5 minutos. Finalmente, mi papá sacó las pantallas de las cámaras de seguridad y mostró la cámara apuntando a la puerta de su oficina. Efectivamente, ese era el tipo del tren, llevando la chaqueta y el gorro. Casualmente, tan pronto como mi papá sacó la cámara, el hombre se alejó. Entonces, mi papá hizo lo que consistía en su trabajo durante unos 30 minutos en esa oficina antes de irse para tomar el próximo tren. Revisó la cámara para asegurarse de que el tipo raro no estuviera afuera, cerró con llave y bajó las escaleras hasta el andén del tren, donde subió al tren de inmediato. Mirando por la ventana, vio al mismo tipo de antes bajando las escaleras hacia el andén y luego subiendo al tren en el mismo vagón que mi papá. Se sentó en el lado opuesto, algunas filas a la derecha. Mi papá trató de mirar hacia otro lado y fingir que no lo notaba, pero sabía que el tipo lo estaba mirando.
En un momento, se dio y lo miró fijamente, dando un ligero gesto de cabeza y una sonrisa, algún tipo de intento de tregua antes de mirar hacia otro lado nuevamente. El hombre miró a mi papá durante todo el viaje hasta la próxima estación, pero mi papá nunca volvió a mirarlo una vez después de la primera vez. Ahora puede estar preguntándose por qué no intentó obligar al tipo a retroceder. Bueno, a pesar del tamaño intimidante de mi papá, siempre ha sido un verdadero oso de peluche, sin gruñido ni mordida. Además, dice que temía que ese tipo estuviera armado y que un pequeño movimiento podría llevar a la muerte. Cuando el tren se detuvo en la estación, mi papá prácticamente corrió todo el camino de regreso a las calles, mirando constantemente por encima del hombro. Y sí, el hombre del tren lo estaba siguiendo. Mi papá tuvo que encontrar el primer edificio público aún abierto para intentar escapar. Encontró un bar que estaba abierto y entró. Se sentó y observó cómo el tipo que lo seguía se acercaba a la ventana, se detenía y lo miraba fijamente a través del vidrio durante unos 10 segundos antes de darse la vuelta y caminar cruzando la calle y luego por la vereda. Mi papá dijo que comió, esperó un poco más y luego salió del bar. Mi papá no sabe si fue seguido después de dejar el bar, pero eso tendría sentido. El tipo claramente estaba perturbado, posiblemente sin hogar o peligroso, y quién sabe qué quería realmente con mi papá.